En un pequeño y tranquilo pueblo, perdido entre los bosques, se encontraba un manicomio abandonado. Sus paredes estaban deterioradas, las ventanas cubiertas de telarañas y la puerta estaba tan inclinada que parecía que iba a caer en cualquier momento. Decían que en ese lugar ocurrían cosas horribles, los pacientes desaparecían sin dejar rastro, y algunos afirmaban haber visto sombras extrañas deambulando por los pasillos. Un día, un grupo de adolescentes decidió pasar la noche en el manicomio. Reunieron sus cosas y se dirigieron a ese lugar ominoso. Estaban llenos de valentía y confianza, seguros de que podrían disipar cualquier miedo con sus risas. En la oscuridad del manicomio, sus voces resonaban contra las paredes, sonando como un eco que parecía advertirles de un peligro inminente. Al principio todo iba bien, habían recopilado historias de terror y comenzaron a contárselas entre ellos, cuando de repente escucharon un extraño sonido proveniente de los pisos superiores. Era un leve crujido, como si alguien invisible los estuviera observando. Los adolescentes se miraron entre sí y, tras unos momentos de duda, decidieron investigar la fuente del sonido con corazones temblorosos. Subiendo las escaleras, llegaron a un pasillo lleno de escombros. Parecía que nadie había estado allí en años. En las paredes colgaban fotografías amarillentas, rostros de personas con expresiones de terror distorsionadas. Una de las fotografías llamó su atención. En ella se veía a un grupo de médicos con rostros severos, y en el centro, frente a una ventana, estaba el rostro de una joven con ojos vacíos. «¡Qué horrible, mírala!», dijo uno de los amigos, apartándose para no verla. Los demás mordieron sus labios con incomodidad, pero uno de ellos, llamado Max, se atrevió a acercarse más. «¿Qué le pasa?», preguntó, examinando la foto. A través de una grieta en la vieja ventana, un extraño rayo de luz iluminó la habitación. De repente, se escuchó un ruido fuerte, el vidrio se rompió. Todos se giraron aterrorizados, y sus miradas se posaron en Max. Estaba de pie, pero parecía que algo lo retenía, su rostro se había vuelto pálido y respiraba de manera entrecortada. «Max», gritó Lena, su amiga. Intentó alcanzarlo, pero en ese momento se oyó un crujido, como si algo grande y pesado se moviera en el piso superior. Impaciente y asustado, Max intentó liberarse y corrió hacia la salida, pero sus amigas, Lena y Tania, lo detuvieron. Le susurraron que debía tener cuidado, que algo extraño ocurría en ese lugar. El miedo comenzó a apoderarse de ellos. Desde abajo, por donde habían llegado, se escucharon pasos fuertes, y comprendieron que no estaban solos. Sombras oscuras y siniestras empezaron a llenar el pasillo, y en algún lugar resonó una risa histérica, como si un espíritu malvado se burlara de ellos. «Es hora de irnos de aquí», dijo Spartak, el más decidido del grupo. Todos estuvieron de acuerdo, pero cuando se volvieron hacia la puerta, ésta se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor, dejándolos atrapados en esa pesadilla oscura. Las sombras comenzaron a acercarse, y el pánico los invadió. En su intento de escapar, comenzaron a correr por los pasillos. Cada esquina escondía algo aterrador, susurros, pedazos de piel volando, voces incomprensibles de almas atormentadas. Encontraron un viejo cuaderno con las notas de uno de los médicos. En él se describían experimentos realizados en los pacientes, sus gritos, dolores y sufrimientos. Cada vez que leían una línea, el lugar se oscurecía más y el miedo los envolvía. Max, aún atrapado en un estado extraño, de repente gritó: «La veo». Y señaló una esquina donde apareció la silueta fantasmal de la joven de la fotografía. Sus labios agrietados murmuraban palabras extrañas y aterradoras. La chica extendió una mano hacia ellos, y en su terror comprendieron que no era solo un espíritu, sino un vampiro de energía, que se alimentaba de su miedo para fortalecerse. La valentía los abandonaba, y cada uno de los amigos empezó a darse cuenta de que debían unirse para sobrevivir. Abrazándose y apoyándose mutuamente, comenzaron a subiendo por la escalera crujiente hacia el desván, los amigos se encontraron en una pequeña habitación iluminada únicamente por los rayos de luz que se filtraban a través de las grietas. En el aire flotaban la desesperación y la oscuridad. Sobre viejas cajas de madera y estanterías cubiertas de polvo, distinguieron numerosos restos que parecían pertenecer a antiguos pacientes,
cartas rasgadas, juguetes y hasta instrumentos médicos que alguna vez se usaron para tratamientos. Lena, la más sensible del grupo, se detuvo junto a la ventana. «Aquí hay algo que no está bien», dijo, temblando de miedo. Mientras tanto, Max, aún bajo la influencia de una visión aterradora, permanecía cerca de la puerta, escuchando los sonidos indefinidos que provenían de las profundidades del edificio. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo Spartak, mostrando una valentía aún persistente. «Debemos encontrar la salida antes de que este lugar nos consuma por completo». Tanya, en contraste con su advertencia, notó un objeto antiguo que llamó su atención. Era un diario médico con anotaciones sobre las experiencias y sufrimientos de los pacientes que habían estado allí. Cada página estaba llena de inquietantes dibujos y textos que describían métodos experimentales usados como tratamiento. Lo que se consideraba medicina se parecía más a tortura, y los nombres de los procedimientos y medicamentos sonaban como hechizos. Al leerlo, sintió como la oscuridad comenzaba a envolverlos. «Tenemos que destruir esto», gritó Tanya, al darse cuenta de que cada uno de ellos podía convertirse en el próximo paciente de ese manicomio si no escapaban cuanto antes. Comenzaron a buscar una salida, pero escucharon un ruido sordo en la escalera, como si alguien los estuviera siguiendo. El miedo los envolvió, y corrieron hacia otra salida del desván. En el momento en que lograron abrir una trampilla secundaria para descender, una sombra delgada y casi imperceptible apareció entre ellos. «No se vayan», susurró esa figura, y su voz estaba cargada de sufrimiento. Reuniendo valor, uno de ellos preguntó, «¿Quién eres?». Pero en lugar de una respuesta, un viento helado atravesó la habitación, paralizándolos. La sombra los rodeó, reflejando su miedo y desesperación. Parecía ser alguien que alguna vez había estado vivo, ahora atrapado en esas paredes. Spartak, asumiendo el liderazgo en ese momento de pánico, fue el primero en intentar comunicarse. «Si eres un espíritu, debes tener un nombre. Vamos a averiguar quién eres y qué necesitas», dijo, dirigiéndose al fantasma. «Yo, soy Emily», respondió con dificultad, su voz resonando como un eco lastimero. «Estuve encerrada aquí. Quería librarme de este dolor, pero nunca me dejaron ir. Ellos se llevan todo, y ahora también los han atrapado a ustedes». El corazón de los amigos comenzó a latir con fuerza. Ahora entendían que esa sombra no era simplemente una manifestación de su miedo, sino el alma de alguien perdido en un sufrimiento eterno. Emily les contó su historia, los terribles experimentos, las vidas llenas de tormento y el sufrimiento que nunca terminó. Le suplicó que la ayudaran a liberar su alma y la de otros atrapados en ese lugar. «Si me ayudan a salir de estas paredes, les mostraré cómo encontrar la salida», añadió, con sus ojos brillando de esperanza y dolor, creando un contraste aterrador con los rostros confundidos de los amigos. Decididos, comenzaron a idear un plan. Si lograban liberar a Emily, tal vez desbloquearían un camino dentro del manicomio para escapar de ese lugar aterrador. Sabían que necesitarían realizar algún tipo de ritual para exorcizar al espíritu y disipar la oscuridad. Los amigos formaron un círculo, abrazándose y apoyándose mutuamente, mientras pronunciaban sus nombres y hablaban de sus sueños y esperanzas. Emily, en el centro de ellos, comenzó a brillar, emitiendo un destello azul pálido que iluminaba la habitación. Mientras ella se fortalecía, la luz luchaba por romper la oscuridad que los rodeaba. «Siento cómo luchan, veo el refugio de sus esperanzas», gritó Emily. Pero de repente, la oscuridad a su alrededor se intensificó, y las viejas paredes del desván crujieron con descontento, como si desesperadamente intentaran retenerla. En ese instante, un nuevo sonido rompió el aire, pasos pesados se acercaban a ellos con una velocidad aterradora. Unos segundos después, el desván se llenó de figuras espectrales, los espíritus de aquellos que nunca encontraron la salvación. Estaban llenos de rabia y desesperación, decididos a no permitir que nadie escapara. Los amigos sabían que el tiempo se estaba agotando. Tomados de las manos, comenzaron a pronunciar las palabras que habían aprendido del cuaderno encontrado abajo. Con cada segundo, sus voces se volvían más fuertes y poderosas. Emily comenzó a desvanecerse en el aire, su forma transformándose en una nube amorfa.
De repente, hubo una explosión de luz. Los fantasmas comenzaron a desaparecer, gritando de furia y dolor, mientras la oscuridad se disipaba. Las paredes del refugio temblaron, y la penumbra que los envolvía se desvaneció de golpe. La luz de sus esperanzas, entrelazada con el alma de Amelie, atravesó el núcleo mismo del edificio. En ese instante, los gritos de batalla cesaron, y las sombras comenzaron a desvanecerse. Amelie desapareció poco a poco, y su rostro se llenó de paz y tranquilidad. «Gracias», dijo, transmitiendo a través de sus manos un último flujo de resplandor. Y con esas palabras, se desvaneció en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, las puertas del refugio se abrieron de par en par, y una luz pura inundó el interior. Los amigos, agotados por lo vivido, salieron corriendo sin decir una palabra. Cada uno sentía como si algo invisible los hubiera liberado de cadenas que aprisionaban sus almas. La confusión fue reemplazada por alegría. Corrieron sin mirar atrás hasta llegar a un claro iluminado por los cálidos rayos del sol. A lo lejos, el refugio se alzaba como una sombra siniestra, pero sabían que nunca podrían olvidar lo que habían vivido. Cada uno entendió que ese lugar aterrador no era solo un recordatorio de sus miedos, sino una lección sobre la importancia de mantenerse unidos, luchar contra la oscuridad y ayudarse mutuamente. Su amistad se fortaleció en esta batalla, y aunque el miedo aún vivía en sus corazones, habían cambiado para siempre, al igual que su visión del mundo. Al llegar al borde del claro, los amigos se detuvieron, inhalando el aire fresco. La comprensión de lo que habían vivido comenzó a asentarse lentamente en sus mentes. Cada uno de ellos sabía que lo que habían experimentado se había convertido en una parte inseparable de sus vidas, algo que nunca podrían olvidar. Max, tratando de aliviar la tensión que los envolvía, dijo: «Prometamos que siempre nos apoyaremos mutuamente, sin importar lo que nos depare el futuro». Los demás asintieron en señal de acuerdo. No era solo una promesa, era un verdadero voto. De camino a casa, cada uno de ellos se sumergió en sus pensamientos, reflexionando sobre las historias que podrían contar. Comprendían que lo vivido no era solo un horror, sino una lección sobre la esperanza en los momentos más oscuros. Cuando llegaron al pueblo más cercano, los amigos decidieron que no podían dejar esa historia sin contar. Comenzaron a escribir sobre sus experiencias, sobre la importancia de no temer a la oscuridad y de encontrar fortaleza en la unidad. Sus palabras se convirtieron rápidamente en una fuente de inspiración para muchos que enfrentaban dolor y sufrimiento, alentándolos a luchar. Meses después, lanzaron su propio canal, compartiendo sus vivencias, consejos e historias sobre cómo superar las dificultades. Este espacio se convirtió en un refugio donde las personas podían hablar de sus miedos y encontrar apoyo mutuo. El canal pronto reunió a un grupo fiel de seguidores que confiaban en su experiencia. Un día, tras recibir una gran cantidad de comentarios positivos, decidieron que era momento de hacer algo más. Organizaron un encuentro con sus seguidores, donde aquellos que lo desearan podían compartir sus propias historias y encontrar respaldo. En esa reunión, cada participante habló de sus miedos, y el ambiente se llenó de solidaridad. Lena, Tanya, Spartak y Max se convirtieron en verdaderos héroes para muchos. Con su valentía y empatía, inspiraron a otros a enfrentar sus propios temores, y pronto su canal se hizo conocido como Miedo al Horror. La historia de Amelie y los horrores que vivieron se transformó en un símbolo de esperanza y fortaleza. Su canal se convirtió en un lugar donde amigos que habían superado la oscuridad seguían iluminando el camino para otros. Así, avanzaron, dejando atrás la penumbra, pero sin olvidar nunca la lección que les dejaron los recuerdos de lo que habían vivido. Con esta nota positiva, el final de su historia quedó grabado para siempre en los corazones de aquellos que enfrentan desafíos similares.